Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Se cumplen justo hoy 2 años de legislatura que casi pueden resumirse en lo que veremos desde esta mañana y en esta semana. Será estos días cuando el Gobierno intente mostrar su voluntad política de presentar unos presupuestos, aunque no parece que eso por ahora puede llevarle a ningún sitio distinto del que está. Pero entre todas las previsiones que definen estos 2 años, esta mañana es noticia otra voluntad que se extiende casi durante el mismo tiempo. El juez Peinado quiere seguir investigando un delito de malversación en la causa en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Intentó imputar por él al ministro de Justicia, pero el Tribunal Supremo lo rechazó porque no tenía, dijo, el más mínimo respaldo incidiario, así se lo dijo. Imputó también a la secretaria general de Presidencia, pero ahora archiva la causa después de solo 12 días. Ayer declaró Judith González. Le dijo al juez que la asesora de Begoña Gómez no dependía de ella. En media hora de declaración, el juez Peinado había archivado la causa. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Su condición de investigada ha durado menos de 2 semanas, pero en cambio el juez mantiene imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid. Él ocupaba el mismo puesto, secretario de Presidencia, aunque la contratación de la asesora de Begoña Gómez, lo que investiga el juez, se hizo 3 años antes de que llegara al cargo. Así que Peinado mantiene vivo el delito de malversación contra él, también contra Begoña Gómez, aunque ya no es cargo público. La investiga por otros 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Pedro Jiménez. El juez Peinado archiva la investigación por malversación que abrió hace 12 días a Judith Alexandra González, secretaria general de Presidencia, por la contratación de una asesora en Moncloa para Begoña Gómez. A pesar de este archivo y de que antes el Supremo había rechazado su petición de investigar a Félix Bolaños, que también ocupó este cargo, al entender que no había indicios y que todo eran conjeturas, Juan Carlos Peinado mantiene imputado a Francisco Martín, delegado de Gobierno en Madrid, que sucedió a Bolaños y precedió a Judith Alexandra González como secretario de Presidencia. Junto a ella han declarado 3 testigos por segunda vez. El presidente del Instituto de Empresa ha dicho que no se comunicó con la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. El exvicerrector de la Complutense y el director de Relaciones Institucionales de Google, patrocinador de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, sí que estuvieron con ella en reuniones. Siempre iba acompañando a la mujer del presidente. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Así empieza un lunes en el que hasta ahora la secretaria de Estado del Vaticano se reúne ya con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. En 1 hora se verá con el Papa. Se trata de saber qué deciden sobre la primera investigación conocida contra un obispo español al que se acusa de abusos sexuales a un menor. De momento, el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, sigue en su puesto a pesar de que la Conferencia Episcopal creía que no llegaría a este encuentro en esta situación. Mariola Laurido. La Iglesia española ha estado pendiente durante todo el fin de semana de una decisión del Vaticano que no se ha producido ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. La Santa Sede no ha destituido a Zornoza, como esperaba la cúpula de los obispos, para evitar que el escándalo de pederastia centre toda la atención de su primer encuentro con el Papa a las 9 de la mañana. Fuentes eclesiales reconocen a la cadena SER que este asunto se ha gestionado muy mal y coincide en este análisis el portavoz del Grupo de Cristianos de Base de Cádiz, Juan Cejudo. Y hace 3-4 meses que llegó la denuncia al Dicasterio para las Doctrinas de la Fe, tenían que haber tomado medidas cautelares y tenía un motivo muy fácil, que era aceptar la renuncia por edad. Este grupo lleva años pidiendo su dimisión y denunciando su talante autoritario, más preocupado por el dinero que por ayudar a los pobres. Mañana la Conferencia Episcopal empieza su asamblea plenaria y los obispos no quieren ni imaginar que Zornoza apareciese en la reunión si todavía está en el cargo. Hoy también será uno de los grandes sonidos del día la voz de Carlos Mazón en el Congreso de los Diputados. Y otra reflexión. ¿Basta con 4 niveles de alerta? Lo pregunto porque, como sus señorías podrán entender, no es lo mismo gestionar una emergencia donde se prevén 180 litros que gestionar... Hace 6 días se sentó en la del Scores a reflexionar leyendo una intervención que ya traía escrita. Hoy el formato es otro y Mazón tendrá que mantener un careo de 20 minutos con cada uno de los grupos. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día, la cita es a las 10:30 en la comisión que ha aprobado un formato diferente al de la Comisión del Parlamento Valenciano. Entonces, el presidente ya en funciones leía una intervención de 23 minutos.
minutos, preparada de antemano. No respondió a las preguntas de la oposición, de Socialistas y de Compromís. Solo contestó a los populares y a Vox, que tienen mayoría en esa comisión. Hoy, en principio, será distinto porque se ha aprobado que haya un careo de 20 minutos con cada grupo parlamentario. Los socialistas e Iniciativa Compromís ya han anunciado que le pedirán que aclare de una vez por qué no se puso al frente de la emergencia desde el primer momento. El PP reiterará que Mazón sí que da la cara, no como Pedro Sánchez y sus ministros, que no quisieron comparecer en la comisión de les Corts Valencianes. Y las asociaciones de víctimas se concentrarán también fuera, exigiéndole a Mazón que diga la verdad y que se haga justicia. El PP ha recuperado precisamente hoy la reunión de la cúpula de Génova. Llevaba un mes sin celebrarla, pero esta mañana será a la misma hora a la que el presidente valenciano en funciones hable en la comisión del Congreso, de manera que ninguno de los dirigentes del partido estará allí para verlo. Mientras, el partido también ultima la negociación con Vox. El miércoles es el último día para presentar a Pérez Llorca, sucesor de Mazón, en las Cortes Valencianas. David Junquera, buenos días. Buenos días, tú al Congreso y yo a Génova. Tras 4 semanas sin reunión de lunes en la sede, hoy Feijóo convoca a los suyos en el formato habitual, en la 7ª planta del cuartel general popular. A la misma hora, Mazón estará entrando en la Cámara Baja. El expresidente no estará arropado por ningún miembro del núcleo duro del PP y tendrá que conformarse con los diputados que integran el equipo popular en la comisión de la Dana. Mazón acude citado por Partido Socialista y Sumar, y en Génova asumen que habrá encerrona. Desde el entorno del líder de los populares valencianos solo se dice que acude por respeto a la Cámara, al contrario de los miembros del gobierno que han evitado ir a les Corts. Con Mazón pasando un mal rato en Madrid, en la Comunidad Valenciana se siguen estrechando lazos entre PP y Vox. Esta semana hay que registrar la candidatura de Pérez Llorca y la que viene sería el primer debate de investidura. Las posturas están cada vez más cercanas porque los populares ven viables las peticiones de la ultraderecha. El PP, de todas formas, querría centrarse en otras cosas, pero una semana más, todo o casi todo será Valencia. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mientras en España tenemos un gobierno que lleva 3 años sin presentar presupuestos, aunque esté obligado a ello por la Constitución, María ha dicho: quiero una Extremadura con toda su fuerza, donde el PSOE de Sánchez improvisa, ella planifica, donde el PSOE de Sánchez divide, ella une, y donde el PSOE de Sánchez mancha, ella pone limpieza. Todo empieza a suceder en un aire de precampaña, que es lo que intenta trasladar el PP comparando la situación en Extremadura con la del gobierno central. Feijóo estuvo ayer en la provincia de Badajoz porque esa, y no la de Valencia, es la foto de la que quiere que se hable. El gobierno, en cambio, se esfuerza en aparentar normalidad y objetivos cumplidos, a pesar de que en 2 años no ha logrado aprobar presupuestos. España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas. Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas. Por supuesto, la vivienda asequible continúa siendo nuestra prioridad y por ello hemos eliminado las Golden Visa, hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera ley de vivienda. Ayer Sánchez hacía esta recopilación de hitos para celebrar que ha llegado a la mitad de la legislatura. Los números siguen siendo los que son. No fue posible aprobar presupuestos incluso antes de que Junts anunciara la última fase, de lo que insiste en que es una ruptura. Sí que ahora parece todavía más difícil, pero hoy el gobierno presenta la senda de déficit a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal que llega con bronca anticipada. A pesar de todos los obstáculos, el gobierno espera aprobar ese primer paso hacia los presupuestos en el Consejo de Ministros de mañana. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En un escenario de normalidad, el Gobierno habría dado en julio el paso que va a dar esta semana con la aprobación de la senda de déficit y el techo de gasto, un movimiento imprescindible para presentar las cuentas del año que viene. Las tensiones con Junts han ido retrasando este trámite y por eso en la Moncloa trabajan ya con la posibilidad de que el Consejo de Ministros no apruebe los presupuestos antes de que acabe el año, que fue a lo que se comprometió el presidente Pedro Sánchez aquí en la SER. ¿Cuándo va a presentar los presupuestos? Los vamos a presentar pues antes de que finalice el año. El Ejecutivo apunta ahora al mes de enero como la fecha para mandar el proyecto a la Cámara, aunque son conscientes en la Moncloa de que las cuentas muy probablemente no van a prosperar. El bloqueo anunciado por los de Puigdemont ha enterrado todas las opciones, pero el Gobierno mantiene que lo va a intentar. Los socios, sin embargo, aseguran que no hay una negociación real y por eso dudan de los planes de Sánchez, que insiste en que la falta de presupuestos no va a forzar en ningún caso un adelanto electoral. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast.
Hay otra causa judicial que sigue avanzando y mientras lo hace enreda cada vez más al Partido Socialista. Es la que intenta esclarecer el papel de Leire Díez, que se presentaba como la agente del PSOE y ofrecía ascensos a funcionarios si le daban información comprometida contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Hoy ella y el empresario Pérez Dolcet declaran ante el juez. Lo hacen después de que el caso Coldo llevara a la Guardia Civil a volver a registrar las sedes de la constructora Acciona en Madrid y Bilbao el viernes pasado. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Los investigadores intentan aclarar el papel de Santos Cerdán, a quien, por cierto, Leire Díez asegura rendirle cuentas. El caso aquí es que el último informe de la UCO que hizo posible esos registros pueden servir para que el exsecretario general del PSOE, Campos, salga pronto de la prisión provisional. Sí, Santos Cerdán puede quedar en libertad provisional en breve. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ya había anunciado en sus resoluciones que abandonaría la prisión en cuanto quedase conjurado el riesgo de alteración o destrucción de pruebas, y en ese sentido se enmarcan los registros del viernes pasado en Acciona. Registros ordenados tras un extenso informe de la UCO que aún permanece bajo secreto y que ha analizado las relaciones entre Acciona, Servinabar 2000 y Santos Cerdán. Ese informe no ha hallado una cuenta o lugar oculto donde Cerdán tuviera escondido el dinero, pero los investigadores creen que la ganancia patrimonial del exsecretario de Organización se encuentra en el 46% de los beneficios de Servinabar logrados fruto de los contratos amañados junto a Acciona, que se corresponde con la supuesta participación de Cerdán en la empresa navarra. El exsecretario de Organización del PSOE lo niega. Esa asociación de ideas de la UCO es producto del contrato hallado en el registro al gerente de Servinabar, y Cerdán sostiene que el documento carece de validez porque no fue elevado a escritura pública. Campos, gracias. Hasta luego. Fuera de España ya conocemos a los dos candidatos que intentarán presidir Chile. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente. No estamos compitiendo por una elección más. Estamos compitiendo para cambiar el país. Son, por un lado, la opción que tenía el apoyo de todos los partidos de izquierda, la comunista Janet Jara, y por otro el ultraderechista José Antonio Cast, defensor de la dictadura de Pinochet. Jara ha ganado esta primera vuelta, pero lo cierto es que había 3 candidatos de derecha, 2 de ellos de extrema derecha, y los 3 han dicho que apoyarán para la segunda vuelta a Juan Antonio Cast. Juntos suman más votos y le posicionan como favorito para la segunda vuelta, que será el 14 de diciembre. Y en Estados Unidos... Well, I don't want to talk about it because fake news like you, you're a terrible reporter, and fake news like Donald Trump se niega a contestar a los periodistas acerca de los documentos sobre Jeffrey Epstein que el Congreso va a votar para decidir hacerlos públicos. Dice Trump que son noticias falsas que solo publican pésimos periodistas para desviar la atención de sus logros. También esta noche el presidente estadounidense ha dicho que Nicolás Maduro quiere negociar y que cree él que pueden hacerlo para evitar una escalada todavía mayor en la zona. Este fin de semana Estados Unidos empezó unas maniobras militares a solo 11 kilómetros de la costa de Venezuela, mientras el régimen volvía a reclamar paz ante lo que es el mayor despliegue militar en el Caribe desde la invasión de Panamá. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La llegada este domingo a aguas del Caribe del portaaviones estadounidense Gerald Ford, el más grande del mundo y con las más altas capacidades de ataque, probablemente representa la amenaza más seria de Trump sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Se suma a la denominada Operación Lanza del Sur, que incluye el mayor despliegue naval en la zona en décadas. El presidente sugirió este fin de semana que ha tomado una decisión y en el ejército esperan su señal. Dan Driscoll, secretario del ejército, asegura a la CBS que están listos para actuar si Trump y el jefe del Pentágono lo necesitan. De momento, Pete Hegseth confirmaba anoche el ataque extrajudicial a otra lancha. Van 21 desde septiembre y más de 80 muertos en ellas. Además, el Departamento de Estado anunciaba anoche la designación como organización terrorista del llamado Cártel de los Soles, la supuesta trama con la que Washington conecta directamente a la cúpula del chavismo con el narcotráfico. La ONU advierte de la penosa situación en la que sobreviven cientos de miles de personas en la Franja de Gaza y que se ha agravado por las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Según Naciones Unidas, el 75% de los gazatíes se ven afectados por las inundaciones, que han destruido las tiendas de campaña y los bienes que les quedaban. Además, el barro ha hecho que muchos de los camiones de ayuda humanitaria hayan quedado bloqueados. La ONU pide a Israel que facilite la entrada de ayuda material o de casas prefabricadas para dar cobijo
fijo los gazatíes. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. Buenos días. Los gazatíes afrontan la llegada del que será el tercer invierno desde el inicio de la ofensiva israelí, de nuevo expuestos al frío y a la lluvia, tal y como ya han vivido este fin de semana. Este era el llanto de una mujer gazatí totalmente rota tras ver su tienda de campaña inundada por las fuertes lluvias, y como la de ella, miles en las que siguen malviviendo desplazados han quedado también afectadas. Las organizaciones humanitarias le piden a Israel que permita de manera inmediata la entrada de casas prefabricadas para dar una respuesta a la población palestina. El gobierno israelí, que no ha mostrado preocupación alguna sobre la situación dramática de Gaza, sí anunció ayer la creación de una comisión para investigar los fallos de seguridad que permitieron a Hamás lanzar sus ataques el 7 de octubre de 2023, algo a lo que se había opuesto Netanyahu. Sin embargo, no será una comisión estatal, es decir, sus miembros no los elegirá el Tribunal Supremo, sino el propio gobierno israelí, algo que para la oposición refleja sus intentos de querer manipularla. Y además en México, las manifestaciones de este fin de semana dejan 120 heridos y 40 detenidos. 17.000 personas marcharon contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Al final de la manifestación, los participantes derribaron las vallas que protegían el Palacio Presidencial en un intento de asaltarlo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.